continental. Hay otras organizaciones como la de los amigos de Cabo Verde, ¿sí?, que nos estarán acompañando seguramente en el día de hoy, que también han instado a la conformación de este espacio. Y agradecer profundamente a la profesora María José Becerra, que cumple una doble función en el día de hoy, porque por un lado, digamos, es coordinadora de la especialización en estudios afroamericanos, de la maestría en diversidad cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, pero también es investigadora, es parte del grupo de investigación del proyecto de estudios africanos, programa de estudios africanos de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Ellos también han colaborado muchísimo en la generación de este espacio. Y lo que quisiera presentarles también, no me estoy olvidando de otras organizaciones sociales que tienen que ver, por ejemplo, con representantes, en el día de hoy son de los valientes tempraneros del día de hoy, que es un grupo de vecinos que se autodenomina El Aguante, ¿sí?, y realmente le ha venido haciendo el aguante a la conformación de este Centro de Estudios de África y la Diáspora. Y en especial quiero mencionar a Flavia, que ha hecho todo un trabajo en relación a que, bueno, la difusión de este seminario y que muchos de ustedes también estén en el día de hoy aquí. Y presentarles el logo, entonces, de nuestro centro, ¿no? El logo, fíjense ustedes que tiene que ver un poco con las cosas que mencionaba con anterioridad, porque tiene nuestras raíces, nuestros orígenes en África, ¿verdad? Y de África surge entonces este árbol. Para los que somos argentinos es el palo borracho, ¿sí? Para los que son latinoamericanos en general le denominan ceiba, ¿sí? Pero para los africanos se llama iroko. El iroko, entonces, es uno de los árboles que hemos seleccionado para que hunda sus raíces en África, atraviese el océano Atlántico de manera forzada a partir del proceso de esclavización y desarrolle todas sus ramas entonces en América Latina y también en el sur de América del Norte, lugares a donde fueron llevados los esclavizados, ¿sí?, para terminar entonces floreciendo en nuestra América, en definitiva, a partir de todos los aportes tan interesantes que tenemos como para descubrir en torno del aporte de los africanos en nuestro continente. Eso entonces es iroko. Iroko lo tomamos como la vinculación entre esas raíces ancestrales africanas, ese pasaje por el océano Atlántico violento e involuntario de los esclavizados, que en definitiva se van a instalar en nuestro continente y van a conformar algo que la historiografía tradicional no plantea, la tercera pata de nuestra identidad, porque siempre se nos habla de que somos descendientes de europeos, que también tenemos el aporte de los pueblos originarios, pero muy pocas veces se plantea que esa tercera pata es importantísima en nuestro continente, a tal punto que prácticamente la tercera parte de la población de nuestra América es de origen afrodescendiente, a pesar de que muchos no lo sepan o muchos no se reconozcan. En el año 2010 o a partir del 2010, ¿verdad, María? El tema de los censos. Contales un poco acerca de cómo se planteó esta cuestión. A partir del año 2001 se hace una tercera conferencia, la UNESCO organiza la tercera conferencia contra el racismo, la discriminación, el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación e intolerancia. Y ahí se acuerda, todos los países y las organizaciones de la sociedad civil que asisten, acuerdan incluir la variable afrodescendiente en la próxima ronda censal que era en el año 2010 en toda América. A partir de ahí comienza un proceso donde los estados se comprometen, empiezan a preparar el mecanismo, porque introducir una variable dentro de un censo es algo muy complicado, muy complejo. Primero empieza a utilizar
realizarse lo que se llaman las encuestas permanentes de hogares, que acá en Argentina se hace 2 veces al año, en mayo y en octubre. Entonces se empieza a preguntarse en esos hogares, a probar cuál sería la variable, cuál sería la pregunta a hacer, cómo reacciona el encuestado frente a determinada pregunta. Después de una serie de pruebas se va a llegar a que en el año 2010 se va a introducir la pregunta en forma de muestreo. ¿Alguno de ustedes participó del muestreo? Ese fue el problema. Ese fue el problema que tuvo la Argentina. ¿Cuál fue el problema de la Argentina? Primero se decidió hacer un muestreo, no incluirlo en el censo. Si alguno estuvo en el muestreo anterior, que fue el de pueblos indígenas en el año 2000, tampoco. Primero se utiliza siempre elegir reducido. ¿Por qué? Porque cada pregunta en un censo implica más o menos $1 millón. Probarla, realizarla, hacer la tabulación, todo eso implica mucho dinero. Entonces se hace en forma de muestreo que es más reducido. Acá en Argentina, ¿cuál fue el problema? Primero, se eligieron lugares donde no había preparación previa para que la gente entendiera que era ser afrodescendiente. Si yo ya mismo le pregunto, ¿sos negra? Es clara la pregunta, la respuesta es sí o no. Si le pregunto, ¿sos afrodescendiente? Lo que yo le voy a decir es, ¿qué significa? Y ahí viene el problema. Otra cosa. Entonces, no se preparó a la población con el concepto que se iba a utilizar. Segundo, no se preparó a las personas que hacen el censo, en este caso docentes, que no era el docente el que tenía que ver, bueno, te veo media negrita, te pongo afrodescendiente, no te veo negrita, no te pongo afrodescendiente. El afrodescendiente es una cuestión de identificación, de identidad, es la persona la que se identifica, no importa el color de su piel. Entonces también hubo una falla. Por otro lado, la cuestión de la difusión. Se hicieron spots publicitarios, algunos los debo haber visto, con personas afrodescendientes que salían hablando. Eso se distribuyó solamente en Capital Federal. Yo vivo en Córdoba no se dio. Entonces hubo una mala difusión de lo que se iba a preguntar. Y después la selección. En Córdoba, por ejemplo, se seleccionaron 2 barrios. Uno era un country. Sí. Y no un country común y corriente, uno de los más caros. Ahí participó las organizaciones de la sociedad civil que se negaron, que no, que el country no se podía hacer. Entonces se cambió a último momento, estoy diciendo una semana antes, se decidió que se hiciera en otro lugar, entonces no hubo tiempo de preparar a la población. Por eso salió el resultado que salió. Eso no pasó solamente en Argentina. En Paraguay, por ejemplo, hasta hoy no tenemos censo. No hay resultado del censo. Estuvo tan mal realizado el censo que se anuló. En Uruguay, el censo, no sé si saben cómo se hace en Uruguay, se le dio una notebook a cada censista y durante un mes tenían que ir a las casas. Si yo voy la primera vez no hay nadie, tenían que ir hasta 3 veces. ¿Qué sucedió? A las personas les robaban las computadoras, iban la primera vez y no volvían, entonces completaban el censo como ellos querían. Tampoco tenemos un censo fiable. Conclusión, no tenemos datos fiables de los censos en América Latina, solamente en aquellos países que tienen ya una trayectoria de incluirlo. ¿Sí? Por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Costa Rica, pero en lo que serían los países más cercanos a nosotros no tenemos un censo fiable. Entonces, presentado nuestro logo, conceptualmente quiero decirles que fue toda una elaboración, ¿sí? Tiene todo un significado como planteábamos, y quiero agradecer en ese sentido a Yacer Robarna Portales, entonces, por su participación en la elaboración de este logotipo. ¿Sí? ¿Podemos preguntar qué es diáspora? Sí, ¿cómo no? No, tu logo. La diáspora es justamente la dispersión, es decir, las raíces, como decíamos con anterioridad, estos pueblos estaban afincados en África, ¿verdad? Pero fueron arrancados de ese lugar y dispersados también. Ese es el sentido que tiene también el tema de las ramas del árbol, las flores del árbol, fueron arrancados de esos lugares y dispersados involuntariamente, como planteábamos
en un primer momento, en una primera etapa, en la etapa colonial podríamos decir, por parte de los colonizadores. Hoy en día esa diáspora continúa, pero en muchos casos tiene que ver ya con una movilidad voluntaria. Muchas personas que desde África, en definitiva, deciden instalarse en otros lugares en el mundo, o no solamente desde África, la diáspora argentina, ¿no? Es decir, cada uno de los países en definitiva tiene su propia diáspora que tiene que ver fundamentalmente con los procesos migratorios, pero pocos, como en el caso del continente africano, con esa traída involuntaria, como decíamos con anterioridad, en la etapa colonial. El concepto de diáspora es un concepto que surge con, digamos, con los judíos. Se utiliza porque al estar dispersos y no tener un país antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces se hablaba de que era un pueblo diaspórico, no tenían una nación. En la actualidad ya ese concepto se utiliza, como explicaba Diana, para otras colectividades. No ha quedado, bueno, hubo toda una discusión dentro de la academia si es utilizable o no es utilizable, si es equiparable o no es equiparable, pero hoy se utiliza el concepto de pero hoy el concepto de diáspora se utiliza, como dijo ella, para todos los grupos que no tienen que ver con una migración económica solamente, sino que han migrado pero siguen manteniendo una raíz, un vínculo con el lugar de origen, ¿sí? Sobre todo porque hay países, no en nuestro caso, no es Argentina, pero nos encontramos con, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, donde en el documento se te pone canadiense origen y se te pone el origen. Y vos sos, aunque te haya venido de Irlanda, ser tu tatarabuelo, vos sos canadiense irlandés. Y vos no fuiste nunca a Irlanda, vos sos canadiense argentino. Y vos no viniste nunca a Argentina, vino con tu tatarabuelo que vino de Argentina. Entonces, en esos países todavía que se conserva esta separación, como en Estados Unidos, se utiliza mucho el concepto de diáspora. Acá es mucho más compleja la cosa, porque al tener un Estado nacional donde nos igualó a todos con el concepto ciudadanos y se olvidó nuestro pasado histórico, como nuestra ancestralidad, digamos, eso ha llevado a ciertos problemas conceptuales. Pero se utiliza el concepto de diáspora. Pero en muchos lugares, en muchas culturas en el mundo, como planteaba María José, la cuestión del reconocimiento en los ancestros es muy, pero muy importante. De estas sociedades africanas de las que vamos a hablar, siempre su origen va a ser el origen ancestral. En las sociedades árabes, por ejemplo, también, ¿sí? Yo puedo ser nieta de sirios, supongan, pero viviendo en Siria soy siria argentina, y no al revés, argentina-siria, sino que ellos hablan de la existencia de una primera patria, de una patria originaria, que siempre va a ser considerada la patria de los ancestros, ¿sí? Esa entonces es la idea que tiene que ver con la diáspora. Podés vivir en el lugar que sea, pero siempre reconociendo la existencia de unas raíces, en este caso y en función de nuestro logo y de las temáticas que vamos a trabajar en África, como planteamos. Y tan importante la cuestión histórica que, así como existe la OEA para América Latina, la Organización de Estados Americanos, en África existe la Unión Africana. Antes tenía otro nombre, desde el año 94 se llama Unión Africana. Y en la Unión Africana, como en la OEA, cada país tiene su representante. Pero además hay 5 escaños, 5 puestos para la diáspora. No se ha concretado todavía desde el año 94, está un poco atrasado, pero se tuvo en cuenta en la estructura de la organización la diáspora. Y no solamente Latinoamérica es una cantidad sumamente importante, sino que vamos a encontrar una diáspora, lo que nosotros llamamos la diáspora oriental, toda una diáspora que se fue hacia Medio Oriente y hacia el Extremo Oriente. Y en la actualidad una diáspora hacia el norte, hacia Europa principalmente. Entonces, se la ha considerado para África, las remesas que llegan de estos lugares, la influencia cultural, los vínculos culturales que hay con estos lugares es muy importante. Una pregunta. ¿La diáspora africana tiene que ver con lo tribal? ¿Con las tribus que, digamos, pueden pertenecer a diferentes países? No entiendo por qué.
esta conformación de estos 5 escaños para la diáspora en la Unión Africana tiene que ver con lo tribal, con las tribus. No existen las tribus. Claro. Sí. Los grupos étnicos. Claro. El concepto de tribu es un concepto decimonónico, racista, discriminatorio. O sea, podemos hablar de grupos étnicos. ¿Sí? Si lo busca y la traza, la definición, la delimitación fronteriza de los países es una cuestión arbitraria. ¿Sí? Entonces, y más en África. Si vos ves un mapa africano, vas a ver que hay fronteras que son rectas, están hechas a regla. Se pusieron la regla en el mapa. Y en América también, la frontera es algo, ¿no?, extraño, no existe la frontera. Entonces eso lleva a que haya grupos étnicos que quedan de un lado y del otro de la frontera. ¿Sí? Pero lo que prima en estas organizaciones son los estados nacionales. Son organizaciones nacionales, es el Estado. Lo mismo que nosotros en la OEA. Si vos vas al norte de Argentina, no me acuerdo cómo se llama la última localidad de Argentina, La Quiaca. Si vos vas a La Quiaca, no hay mucha diferencia entre La Quiaca y Villazón. ¿Sí? Los grupos étnicos son los mismos, las familias son las mismas. Tenés primos viviendo de un lado y primos viviendo del otro. Pero unos pertenecen a Argentina y otros pertenecen a Bolivia. Si vos vas a la frontera con Paraguay, sucede lo mismo. ¿Sí? Con Chile ya es más complicado porque tenemos la cordillera, es más difícil. Pero tenés familias que viven en Mendoza y familias que tienen primos, parientes que viven en Santiago de Chile. Están a 200 kilómetros, 180 kilómetros. Más cerca que de Buenos Aires. Pero sin embargo pertenecen a un Estado nacional. Acá pasa lo mismo. La que tiene representación son Estados nacionales. Y esas son cuestiones justamente que habría que revisar, ¿sí? Que nosotros proponemos revisar, porque por un lado, digamos, el seminario lleva por título la presencia de los afrodescendientes en la Argentina, ¿no? Racismo, identidad, nación. Justamente la cuestión de la nación tiene que ver con, bueno, todos esos conceptos que vamos a trabajar tienen que ver con el proceso de conquista y colonización que nosotros como americanos hemos vivido por parte de los europeos, fundamentalmente en el caso de América Latina por parte de España y Portugal, ¿sí? Que han abarcado las zonas más importantes. Y todas esas ideas, en definitiva, forman parte de esa herencia colonial, porque la idea, digamos, de Estado-Nación no es una idea que por ahí, en estos grupos étnicos a los que hacía referencia el compañero, ¿cuál es tu nombre? Hernán. A lo que hacía referencia Hernán, esas ideas, digamos, existen ideas de otras formas organizativas, pero ¿qué es lo que sucede justamente? En el proceso de colonización, los europeos lo que intentan es homogeneizar, ¿sí? Que todas las poblaciones, todos los lugares a donde ellos han llegado, se organicen a imagen y semejanza, en definitiva, de lo que ellos consideran como los criterios más apropiados de organización. Y esa es una lógica que se mantiene hasta la actualidad, de la mano no solamente de las élites europeas, gobernantes y también académicos, estudiosos y demás, sino también por parte de los Estados Unidos, ¿no? Hoy nos dicen, por ejemplo, que hay que invadir determinados lugares porque no existe democracia, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál es la construcción? ¿Cuál es la construcción conceptual de la democracia? ¿Desde dónde la estamos midiendo? Si la medimos desde esos parámetros generales, seguramente África o las culturas africanas, por eso no, iba a ponerlo de máxima, pero África o las culturas africanas no entran dentro de esos parámetros, pero tampoco los latinoamericanos entramos dentro de esos parámetros. Entonces han sido conformaciones, la del Estado-Nación, forzadas en definitiva por los colonialismos o los imperialismos en cada uno de los momentos históricos, con la complicidad en definitiva de las élites gobernantes locales que adoptaron esas formas de organización, porque hubo la posibilidad de crear otra cosa, ¿no? Y se decidió por esto. Y es una conformación arbitraria, como decía María José, porque en definitiva, fíjense ustedes que de lo que nosotros podemos hablar es de la existencia de territorios culturales más que nada.
territorios culturales que conforman esos distintos grupos étnicos, pero que al ponerle un límite entonces de Estado-Nación, unos se llamarán a partir de ese momento bolivianos y otros argentinos, paraguayos, argentinos, y así sucesivamente es el proceso que también podemos ver en el caso de África. Me quedé con algo de, no sé si tienen o no el dato, cuando vos hablaste del tema del censo y la confirmación de esta variable, como los resultados fue el que fue. Yo la verdad, perdón, pero ignoro cómo, digamos, si la pregunta se realizó y en tal caso, ¿cómo fue la respuesta de la población argentina a esa pregunta? El censo se hizo. Sí, el censo se hizo, pero no recuerdo cuando creo se hizo, pero no recuerdo cómo fue el censo. Sí, Cuando fue, murió, sí, murió Néstor, sí, entonces sí, me acuerdo. se paró, nadie se sabía si el censo seguía. Bueno, mis amigos demógrafos estaban todos muy indignados porque a ellos no los censaron, justamente a ellos. Y nadie sabe que una vez que, cuando termina el censo, vos tenés un tiempo para llamar por teléfono a un determinado lugar y pedir que te vengan a censar. Eso no lo sabe casi nadie. Estos llamaron para que lo censaran, no lo censaron, bueno, no importa. El muestreo, digo, no me acuerdo exactamente ahora la cantidad, pero son más o menos 156.000, ¿sí? En toda la Argentina. O sea, nada. Y creo que 30.000, y porque censaba a las personas y al hogar. Y la pregunta era, ¿en este hogar vive algún árbol descendiente? Sí, no. Esa es la pregunta. Y la gente de ese muestreo, ¿alguna se reconoció como afrodescendiente? Sí, como 150.000. 150.000 de 44 millones. Claro. Digo, es el resultado de. Pero el resultado es muy bajísimo. El resultado es muy bajo. Por eso digo, para tener una idea, porque justamente una de las materias del seminario es ver, cuando arrancamos esto, dijimos, bueno, la idea de la África, todos somos afrodescendientes, y yo creo que esa pregunta, algunos no lo habrán entendido y otros muchos han contestado que no. Digamos, La gran mayoría contestó. La gran mayoría contestó que no, por eso todavía. Primero, no hay idea de ¿por qué se contesta identificación. que no? Todo depende de dónde estemos ubicados. ¿Sí? No es lo mismo hablar de afrodescendientes acá en Buenos Aires, donde en la actualidad la presencia afro es mucho más palpable por la migración más moderna. O sea, vos vas caminando por cualquier calle céntrica de cualquier lugar acá en Buenos Aires y hasta el primer centro de provincia y ves generales en el mundo, te cruzás en el aula con haitianos, con guineanos. Mientras más te vas alejando de Buenos Aires, la presencia está más diluida. ¿Y con quién te encontrás? Con lo que se llama en la academia los afrodescendientes de tronco colonial. O sea, son afrodescendientes de cuarta, quinta, sexta generación. Personas que lo que primero pierden es la piel, el color de la piel, el color de la piel. Pero que en otras cosas se permanecen. La nariz ancha, los pómulos salidos, el pelo ensortijado. El pelo es lo último que se pierde. Pero en sociedades, mientras más te vas alejando de la capital, son sociedades cada vez más, ¿cómo lo puedo decir? Sin ofender a nadie, tradicionales, conservadoras, en donde ser negro tiene toda una implicancia, porque el negro ocupaba un lugar en la sociedad, era el que estaba más abajo. Porque después de ser esclavo pasaste a ser sirviente. ¿Sí? Nosotros ya en Córdoba tenemos un grupo que se llama Córdoba la Ruta del Esclavo, un nombre espantoso. Se llama Ruta del Esclavo porque es un proyecto que tiene Naciones Unidas del año 92, que a propuesta de Haití, donde Haití pedía el reconocimiento de la presencia afro en América y ver cómo es que habían sido traídos. UNESCO no pone dinero, no pone nada, pero sí lo que hace es prestar su nombre para que se puedan desarrollar grupos de investigación de cómo es que llegaron. Ya el concepto ruta es como que había un camino que venían todos voluntariamente, ¿no?